Comunidad, buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde cualquier parte del planeta donde me estés escuchando. Recuerda que el día de hoy en el podcast Hagamos Eco Juntos, tengo el gusto de tener una charla con mi amigo, el ingeniero industrial Javier Ortiz Chávez. Él es un especialista en el área de procura a nivel senior, inventarios, activos y QHSE. Él principalmente ha trabajado en empresas del rubro oil and gas, construcción civil y metal mecánica con una experiencia laboral de más de 25 años. Entonces, para hacer eco juntos y tener un poco de conocimiento y hacer algo que pueda aportarle un toque de magia al día, vamos a comenzar el día de hoy. Y él está en este momento desde Guadalajara, México, y es un gusto para mí saludarlo. Javier, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buen día. Aquí estamos para servirte. Gracias, Javier. Oye, fíjate que mi primer pregunta, dime por favor, es tu currículum básicamente dice que eres especialista en procura a nivel senior, inventarios y activos y QHSE. Cuéntanos un poco exactamente a qué se refiere todo esto. Ok. El área de procura viene de un vocablo inglés que es procurement, que quiere básicamente decir aprovisionamiento. Entonces, castellanizándolo, se maneja como procura y básicamente es lo mismo, es el procurar el aprovisionamiento de servicios, partes, materiales, insumos, herramientas para cualquier empresa, se trate de la que se trate. ¿Por qué senior? Porque estoy en ese rango, calificado por las empresas en las que he elaborado, como especialista en procura senior, es decir, a un nivel ya ejecutivo, gerencial, por experiencia, por currículum, por conocimientos, en fin. ¿Qué diferencia hay entre el área de procura y un área común de compras? Y lo digo común no de manera peyorativa ni despectiva. Se refiere a que el área de procura, como te dije, se refiere al aprovisionamiento y esto conlleva planeación. El área de compras, dime. Te escucho, adelante. Bueno, me preguntabas también qué era también el área de inventarios activos. Es el área que comúnmente conocemos como almacén. Okay. Y como sabemos, pues hay almacenes de distintos tipos, ¿no? Entonces, y el área de QHSE, pues es el acrónimo en inglés de Quality, Health, Safety and Environment, que es calidad, salud, seguridad y medio ambiente. Básicamente son las tres áreas en las que me he desarrollado en los últimos 25 años laborales. Oye, Javier, perfecto. Entonces, fíjate que mi idea de este podcast obviamente está basada en como el área de compras. Sin embargo, después de escucharte, el área de procura va más allá de las compras. Me gustaría tocar el tema de procura en una plática posterior, no sé si te parece y me puedas dar la oportunidad en algún otro momento. Sí, claro, cuando gustes. Sí. Perfecto. Entonces, fíjate, quiero empezar por el principio y hacer un que la gente que nos está escuchando sepa o por lo menos entienda a qué se dedica el área de compras. Y como primera pregunta me gustaría hacerla, básicamente es, ¿qué son las compras? Javier, desde tu punto de vista, ¿qué son las compras? Pues las compras, como lo dice su nombre, está intrínseco, es la adquisición de productos, bienes o servicios que necesita cualquier empresa, llámese del rubro que sea y del tamaño que sea, todo negocio, sea pyme, es decir, pequeño, mediana industria, pequeña, mediana empresa, o una empresa a nivel nacional o una transnacional, todas necesitan adquirir productos, bienes, insumos o servicios. Entonces, las compras, pues es eso, la adquisición de esos conceptos que te acabo de mencionar. Oye, y como tal, ¿cómo denominarías el término comprador? Fíjate que no te puedo hablar del término comprador sin tocar el tema de procura, aunque Entiendo. Ya me indicaste que lo veríamos más a fondo en una charla posterior. Básicamente comprador puede ser cualquiera. Wow. Sí, pero un especialista en procura no. Y te voy a explicar por qué. Las compras, como tal, es un proceso de 4 o 5 pasos.
que todo comprador pues conoce, ¿no? Todo aquel que escuche este podcast pues sabrá de qué estoy hablando, que es el recibir una petición o solicitud formalmente llamada requisición. Correcto. La cual mandas, el siguiente paso es mandar a cotizar. ¿Cómo lo hagas? Con cuadro comparativo, sin cuadro comparativo, eso es lo de menos, pero el paso siguiente es mandar a cotizar. Recibes dicha cotización o cotizaciones de él o de los proveedores, mandas a validar con el usuario final, porque pues depende del costo, depende del tiempo de entrega, depende de calidad, depende de si es exactamente lo que te pidieron. Si esto es aprobado, pues tú ya en el cuarto paso lo conviertes en orden de compra, y el quinto paso es enviarlo al proveedor y se acabó. Ese es el deber ser tradicional de cualquier comprador. ¿Por qué te digo que no es lo mismo ser comprador que ser un especialista en procura? Porque el especialista en procura, además de esos pasos, en el inter de los primeros 5 pasos lleva también un análisis de costos, lleva también en el inter un análisis de en base a la planeación que se tenga directamente, o ya sea que lo haga directamente con producción, manufactura, con el piso de ventas, si hablamos de retail. Lleva también una planeación de compras que se hacen a 3, 6, 9 y hasta 12 meses. Okay. Lleva también, después de estos pasos, lleva también un análisis o una verificación o una inspección o auditoría, como gusten llamarlo, pueden ser todos, pueden ser solamente uno de los conceptos que te mencioné, a los proveedores en sus instalaciones para saber si cumplen con los lineamientos que te dicen o que te ofrecen para venderte un bien, producto o servicio. Esto también conlleva a realizar encuestas de cumplimiento con el cliente, tanto interno como externo, para saber cómo se está manejando el área de compras. Y tú le puedes meter todos los demás conceptos que gustes en el área de procura. Entonces, normalmente un comprador, pues, sigue 4 o 5 pasos, un especialista en procura sigue de 6 a 7 pasos en adelante, lo que le quiera meter la empresa para hacer más óptimo el trabajo, ser más productivo al área de compras. Esa es la pequeña gran diferencia entre un comprador y un especialista en procura. Oye, sí, fíjate que sí. Y tocando el tema de procura, compras y proveedores, fíjate que aquí me brinca una pregunta. ¿Cómo crees tú que nos ven a los compradores normalmente las empresas? ¿Las empresas creen que le aportamos valor al área, a la empresa o no? En lo general sí. En lo general sí, el CEO o el director general o el dueño de la empresa, obviamente el área de compras, como todas sus demás áreas, tienen o deben de tener, o da por hecho que deben de tener un valor agregado, ¿no? Sí. Que ese valor agregado se percibe o se nota en una mayor productividad, en optimización de costos, que es lo que más nos impacta a nosotros en el área de procura o de compras. Sin embargo, el resto de las áreas ven al área de compras como, a veces incluso hasta como un enemigo, ¿no? Y no debe de ser así. Entiendo. Sin embargo, esta es responsabilidad 100% del área de compras, voy a entrecomillarlo, el ganarse al resto de las áreas, ¿no? Claro. Realmente no debería ser así. Sin embargo, estamos en un punto muy crítico en el cual son 2 áreas, de hecho, es el área de compras y es el área precisamente de seguridad y calidad, que son las que siempre están en el ojo del huracán, precisamente por la importancia de las mismas y porque dependiendo de cómo se manejen esas áreas, específicamente hablando del área de compras, sí, va a depender que continúe o no el ciclo productivo de la empresa. Entonces es un área crítica, es un punto crítico, porque si no tienen los recursos, los insumos, los materiales, pues el área productiva no puede, valga la redundancia, pues producir, ¿no? Y entonces pues ya no habría que vender, ya no habría que ofrecer y pues no tendría razón de ser la empresa. Por eso es la importancia del área de compras. En resumen, en general, sí, todo dueño, todo director, todo CEO, sí ve al área de compras como estratégica. Sin embargo, en lo general, el resto de las áreas hermanas o compañeras no lo ven así o no lo perciben así hasta que se les hace
se les hace ver el cambio, ¿no? Fíjate que tocando el tema específicamente de compras como área estratégica, por ahí en algún momento de la etapa, he trabajado en varias empresas en el área de compras, pero justamente en una empresa se consideraba el área de compras totalmente táctica como para apagar fuegos. ¿Qué piensas al respecto de este tema? No me gusta hablar de quien no está presente para defenderse, sin embargo, en base a experiencia te puedo decir que entonces no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, porque, repito, el área de compras es un área crítica, es un área primordial, y precisamente muchas empresas piensan eso porque creen que cualquiera puede realizar una compra. En esencia, sí, como cualquiera puede hacer cualquier otra labor, ¿no? Sí, pero conlleva cierto conocimiento, cierta experiencia. La curva de aprendizaje de un comprador o de un especialista en procura es mediana, es al mediano plazo, no es ni al corto, no es ni al largo, es al mediano plazo, dependiendo, estoy hablando que es entre 6 meses y un año. No puede ser antes, no puede ser después, porque si es antes, pues no tendría la madurez ni el conocimiento suficiente para la negociación, y si es posterior a un año, pues quiere decir que la persona no es apta para el área, ¿no? Entonces, así es como se debería es el deber ser en base a experiencia, ¿eh? Claro, sí. Pueden leer 1001 literatura y realmente no hay un consenso en cuánto tiempo se forma un comprador. Por lo regular se dice que una persona es especialista en algo, dependiendo de la complejidad de la tarea, entre 2 a 5 años. Entonces, ni estando después de un año, como acabo de mencionar, te puedes decir especialista. Así sencillamente ya tendrías el tiempo suficiente y el conocimiento suficiente y la experiencia suficiente para continuar desarrollando. Hace un momento tocaste el tema proveedores. ¿Qué tan importante es un proveedor para el área? Digo, entiendo la parte de que el proveedor obviamente suministra, ¿no? Pero la negociación o las competencias que uno tiene que tener para poder entablar la negociación y que el proveedor nos pueda satisfacer las necesidades en tiempo y forma, ¿qué tan importante consideras la relación comprador o empresa-proveedor? Ese es otro de los puntos claves y de diferencia entre un comprador y un especialista en procura. Un comprador ve al proveedor como eso, como un tercero, como alguien fuera de la organización que pues me tiene que dar un servicio porque yo soy el cliente y el cliente siempre manda, ¿no? Porque yo pago. Así es. Y un especialista en procura ve al proveedor como un socio comercial, como parte de tu organización. De hecho, tan es así que las grandes transnacionales, sobre todo te voy a hablar de donde tengo más experiencia, el rubro de oil and gas, a lo largo de las décadas, esos proveedores, esos socios comerciales los hicieron parte de la empresa. Entonces, las grandes petroleras, el 80%, por ejemplo, de sus compras son precisamente empresas que pertenecen al mismo corporativo. Porque esos proveedores, 20, 30, 40 años atrás eran su competencia incluso. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue buscando sus servicios, los fue haciendo socios, primero socios comerciales, o teniéndolos como socios comerciales, no solamente como un proveedor o como un simple proveedor, y ya después de 10, 20, 30, 40 años, más o menos en algunos casos, pues mejor los compraron, los adquirieron, porque dijeron, tú eres tan esencial para mí que mejor te tengo dentro de mi corporativo. Y así se siguen manejando esas petroleras grandes. El 80% de sus proveedores son empresas hermanas. Solamente el 20%, independientemente de que sean nacionales o internacionales, solamente el 20% son externos, y aún así se les considera socios comerciales, no nada más un simple proveedor. Esa es la gran diferencia, ¿no? Oye, fíjate que está interesante, ¿no? Digo, escucharte todo esto, uno de repente cree que conoce o sabe muchas cosas, ¿no? Pero cuando escucha a alguien más que además de todo es especialista, bueno, tiene un impacto en la formación de cada uno. Y hablando de este impacto, tú sabes que todo debe ser medible. ¿Cuál considerarías tú, o no sé, me podrías mencionar 2 o 3 indicadores KPI que creas que son importantes para la operación del área de compras?
Ok. Esto también hay que tener mucho cuidado con los indicadores, porque si bien es cierto, hoy incluso lo veo hasta en como una moda el hablar de los KPIs. Para aquellos que no sepan qué significa el acrónimo de KPI, pues es Key Performance Indicator o indicadores claves de desempeño. Sin embargo, un KPI sin un OKR no tendría mucha razón de ser. ¿Qué es un OKR? También es un acrónimo y se refiere a los objetivos claves, ¿sí? Y además, primero se tiene que plantear el OKR o el objetivo clave, el cual es una tarea en general, un objetivo en general, el cual una de sus características o diferencia con respecto a un KPI es que no es medible per se. Okay. Lo puedes medir ¿cómo? Mediante los KPIs. Entonces hay que primero tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces las personas confunden. Y por ejemplo, tú me pedías un ejemplo de 13 KPIs. Muchos manejan en el área de compras, para ser específicos, manejan tener al cliente contento. Okay. Eso no es un KPI. Entiendo. Eso es un OKR. Okay. Es tu objetivo. Es un objetivo general. Lograr la satisfacción del cliente, ya para hacerlo más formal. Eso no es un KPI. ¿Cómo lo mides? Dime per se cómo mides la satisfacción del cliente. Sí, no hay un medidor de felicidad, ¿no? O de satisfacción. Es correcto. ¿Cómo puedes aterrizar en un KPI este OKR? Bueno, lograr la satisfacción del cliente es, por ejemplo, tener tiempos de entrega, clasificándolo por tipo de productos, compras generales o comunes, entre 3 a 5 días. Eso ya es un KPI porque ya lo estás midiendo, ya hay una métrica, ya te estás poniendo una medida aritmética que te va a decir que entre 3 y 5 días, compras generales las tienes que tener entre 3 y 5 días. Productos de mediana especialidad o con tiempo de entrega de entre 15 días a un mes, ese podría ser otro KPI. Y compras por pedido, que esas quedan abiertas porque va a depender del tipo de producto. Otro KPI es manejar, por ejemplo, no más del 5% de faltantes, okay, ¿sí? En tus compras. ¿Sale? Otro KPI del área de compras, no tardar más de 2 días. Volvemos a, tiene que ver con el que te planteé primero, no tardar más de 2 días en cotizar cualquier producto, sin importar si es común, si es de mediano plazo o si es de largo plazo de entrega. Eso no tiene nada que ver con que tú tengas tus cotizaciones en máximo 48 horas o las consigas en máximo 48 horas. Salvo que haya algún producto, algún bien, algún material, alguna materia prima, que por cuestiones del mismo proveedor, del tipo de producto, de su misma naturaleza, pues no te la puedan dar en 48 horas, ¿no? Algo que sea de fabricación especial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos serían algunos KPIs, y como viste cómo lo aterrizamos de un OKR, sí, sacamos varios KPIs, y entonces con esos KPIs ya podemos entonces sí medir el objetivo general, que era lograr la satisfacción del cliente, ¿vale? Entonces, de esa manera, sabiendo diferenciar esos conceptos, es como podemos aterrizar y llegar a los objetivos. Oye, me late. Fíjate que el tema de OKRs lo he escuchado con pocas personas, inclusive muchos conocidos, excompañeros de compras, no tienen ni idea de qué es esto y bueno, me da gusto escucharlo de ti. Ahora, tengo una pregunta. Porque la clasificación de las compras, ¿cuál es o qué tipo de compras prefieres? ¿O cuáles crees tú que sean las más complejas? ¿Directas o indirectas? No, definitivamente las directas. Las indirectas, las indirectas, eso toda empresa los va a tener. ¿Y qué son? Para empezar, primero tendríamos que conceptualizar qué es una y qué es otra. Correcto. Las compras directas son aquellas que interfieren directamente con el producto o servicio. Okay. Ejemplo, en una empresa metalmecánica, ¿cuál es el principal insumo? ¿Cuál es la principal materia prima? Pues el acero. Correcto. Entonces, la compra de acero se convierte en este caso, en este ejemplo, en una compra directa. ¿Cuál sería una compra indirecta? Y aquí, ojo, porque voy a poner 2 ejemplos. Una es la renta de servicios
Y la otra es, por ejemplo, el pago de telecomunicaciones, de luz, de agua. Esas son compras indirectas, porque esas no van a afectar directamente al bien, producto o servicio. Correcto. Sin embargo, son necesarias, tanto una como otra son necesarias, porque si no tienes luz, si no tienes agua, si no tienes telecomunicaciones, pues la empresa no puede funcionar. ¿Cómo te comunicas con tus clientes, no? Para empezar, ¿cómo haces funcionar tus máquinas? Claro. ¿Por qué te decía que era interesante el tema de los indirectos? Porque hay gente que, por ejemplo, volviendo al tema de metalmecánica, muchas veces, o por lo general, cuando se arma en taller una estructura, la tienes que enviar a sitio. Muchos se preguntan y dicen, oye, es que como lo estoy haciendo, estoy trasladando la materia prima directo de mi taller a las instalaciones del cliente, pues eso es una compra directa porque está afectando el bien y producto. No es así. Es un servicio a final de cuentas. Claro. ¿Sí? Entonces se tiene que considerar como un indirecto. ¿Y qué sucede cuando las personas, y me refiero a supervisores, gerentes, directores, pierden la noción de este concepto? Se les van los costos hasta arriba porque no consideraron estos gastos indirectos dentro de sus planeaciones, dentro de sus cotizaciones, dentro de sus análisis de precios unitarios, y entonces es cuando ya empiezan a haber pérdidas, pero esta fue generada precisamente desde la planeación, es decir, cuando no existe esta planeación o es incorrecta y además no se conceptualiza de manera correcta. Entiendo. Entonces, directas. Digamos que directa es como que manejas y dominas las dos, lo sé y lo entiendo, pero digamos que te gustaría, te atrae o sientes tú que son más complejas las directas. ¿Esto es correcto? ¿Así lo entendí, tal vez? Sí, por supuesto, Okay. Siempre, porque son las que van a afectar, son las que, acuérdate que del tipo o de la característica o de la calidad de tu producto o servicio, es la fotografía que va a tomar de ti el cliente. Claro. Y es como te va a tener, ¿no? Si tu producto es deficiente o es de baja calidad, o no lo entregas, puede ser de muy buena calidad, pero no lo entregas en tiempo y forma, vas a causar un impacto negativo en la perspectiva que tenga el cliente de ti. Entonces siempre van a ser más complejas las compras directas. Oye, Javier, y bueno, quiero ir cerrando esto para no hacerlo tan extenso y que tengamos la oportunidad de mencionar en podcasts futuros posibles temas más específicos. Quiero que empecemos a cerrar y que me cuentes una historia, llamémosla de éxito en tu experiencia. Es decir, llegaste a una empresa, te pidieron ciertas cosas, cuáles o te dieron ciertos objetivos a cumplir, los cumpliste, los excediste, ¿qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? Brevemente. Tengo varias, pero de las más significativas, para mi fortuna o desfortuna, desde que inicié mi vida laboral, pues me tocó entrar en empresas donde ya tenían todo básicamente diseñado, ¿no? Políticas, procedimientos, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, esto te va creando a ti una cultura laboral de orden, de trabajar de manera sistemática, metódica. En alguna ocasión en una empresa de construcción civil y metalmecánica, no es la que tú te imaginas, fue una anterior. De hecho, fue donde desarrollé precisamente unos formatos en los cuales los desarrollé en esa empresa precisamente porque no había un orden, había un área de compras dirigida por una persona con 3 o 4 especialistas, entre comillas especialistas. Entiendo totalmente. Y él se involucró prácticamente en todas las compras, es decir, de nada le servía tener especialistas si él se estaba haciendo bolas con todo el proceso de compras, ¿no? Se suponía que había una persona para servicios, otra para eléctricos, implementación, otra para civil, claro. En fin. Cuando yo llegué, yo sí definí bien los puestos de cada uno. De hecho, esa persona continuó en el equipo, yo lo mantuve por el conocimiento que tenía el ingeniero. Pero sí, una de las primeras cosas, o recuerdo que platicaba yo mucho con él, decirle que tienes que ser asertivo. Es decir, tienes que ser muy directo y muy claro y muy concreto en lo que quieres decir y lo que quieres conseguir de cada persona. Okay. A final de cuentas, después de la entrevista con todo el equipo, ninguno era especialista en nada, no tenían experiencia en compras. Okay. Yo los fui coacheando, llegamos al objetivo, trabajábamos en base a la explosión de insumos de cada obra, y yo lo que le pedí al área de producción es que me pasara de manera programada, dependiendo del cronograma de trabajo, el cronograma de obra,
me fueran pasando los análisis de precios unitarios para saber primero cómo habíamos ofertado y en segundo lugar la explosión de insumos para saber cuántas piezas iban a necesitar de cada cosa o de cada servicio, para en base a ello irme programando con anticipación e ir negociando ya con los proveedores, algo que no se hacía anteriormente. Y al no hacerlo, pues esto impactaba en el costo final, porque, ejemplo, habían comprado algo o habían ofertado algo en 20 pesos, sin haber notificado, haberle pedido al área de compra su opinión, y resulta ser que cuando ya se llegaba a esto, por lo regular este tipo de trabajos o este tipo de cosas en construcción se dan no inmediatamente, a veces se dan a los 6, a veces hasta el año de que se realizó la cotización, y para ello pues tú te tienes que primero programar, no hacer un colchón. Pero bueno, cuando no se hace eso, resulta ser que había cosas que se habían cotizado a 20 pesos, pues resulta ser que después del año ya costaban 25 o 30 pesos, ¿no? Entonces tú tenías que hacer una negociación con el proveedor precisamente para lograr que te respetara ese precio. Bueno, a grandes rasgos yo no logré eso, logré más. Por lo menos en el 50% de las partidas logré un precio por debajo del que se había cotizado originalmente. Y pues eso impactó obviamente en el costo, en los costos finales de obra, ¿no? Se logró un margen mayor, y en otras no se logró el margen mayor, pero se logró recuperar porque pues se había cotizado mal, se había hecho un mal cálculo de las piezas, y a lo mejor ese costo que yo había conseguido de menos no impactó en ahorrar, pero sí impactó en esas piezas que se compraron de más, pues ya quedaban contempladas con ese descuento que habíamos conseguido. Y no solo yo, fue en equipo, porque eso es un trabajo en equipo. Eso me gustó. Los coacheaba, y yo sí me encargaba de las negociaciones más grandes, eso sí las hacía yo. Claro. Oye, bueno, quiero mencionarle al público, a la comunidad, lo que mencionaste hace 2 minutos más o menos acerca de no es la empresa que te imaginas. ¿Por qué lo dijo el ingeniero Javier Ortiz Chávez? Porque el ingeniero Javier Ortiz y yo trabajamos en algún momento de nuestra etapa laboral en la misma empresa. Y yo quiero decir que de verdad conozco no tantos compradores, de verdad no tantos, debo de conocer 9, 10 personas. He escuchado a muchos, pero conozco físicamente y he compartido algunos puntos de opinión con algunos compradores, 10 personas, tal vez poco más. Pero desde mi punto de vista, esos compradores llegaron al área de compras como de rebote. Estaban tal vez en alguna otra área, alguien los puso ahí y bueno, desde mi punto de vista, son compradores estándar. Cuando conocí al ingeniero Javier Ortiz, de verdad es que yo comencé a crecer un poco más en el área, a desarrollarme mejor, porque el ingeniero Javier Ortiz me empezó a coachear acerca de cómo ir mejorando cada uno de los procesos. El día de hoy tengo la confianza de llamarlo, de comunicarnos y de hacer esto que escucharon el día de hoy. Yo espero, Javier, que podamos platicar pronto nuevos temas. Por ahí estoy muy interesado en que me menciones el tema de inventarios y activos y QHSE, pero vamos a dejarlo para otra ocasión, ¿te parece? Perfecto. Bueno, pues, comunidad, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. En este podcast voy a dejar una área de preguntas por si alguien tiene algún tema específico que le gustaría conocer. Además de todo, les platico que en podcast posteriores a vamos a tener un par de charlas de manera básica, introductorias, con un contador que está también en la República Mexicana, con un psicólogo que nos vamos a comunicar hasta la ciudad hasta el departamento de Nariño en el país de Colombia. Entonces, próximamente vamos a tener contenido de muchas áreas que les puede interesar a muchos, pero es por ello que voy a dejar un área de preguntas para que ustedes me vayan diciendo qué es lo que les gustaría escuchar. Además de todo, para que hagamos eco juntos, únicamente no vamos a hablar de temas que sean muy relevantes. Algo que quieras platicar, que me quieras contar, que quieras compartir con toda la comunidad de toda América Latina y de todo el país, lo vamos a escuchar pronto. Así que, comunidad, recuerda, mi nombre ha sido y será Rafael Herrera Fernández, desde la ciudad y puerto de Veracruz, México. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.
Adiós.